En esta ocasión vamos a hacer una revisión de los últimos avances en el DNA y su tecnología. En abril de 2009 se festejó el 150 aniversario de la publicación de El origen de las especies hecho por Charles Darwin, que inicia todo el estudio de la evolución moderna. Actualmente, lo que se sabe sobre el DNA es muy amplio, pero todo se reduce a la doble hélice. En esta se encuentra, como se ve en el esquema, bases nitrogenadas, todas ellas dispuestas a lo largo de un esqueleto. Estas bases nitrogenadas se aparean, como se ve en el esquema, en forma complementaria. La adenina siempre con la timina y la citosina siempre con la guanina. Esta doble hélice nos da así una secuencia, y el orden de estas bases nitrogenadas es lo que da origen a los llamados genes. ¿Qué es un gen? Un segmento del DNA que da una característica específica. Como vemos, estos genes pueden leerse en forma del código genético a partir de las bases nitrogenadas. Esta estructura fue descrita por James Watson y Francis Crick, quienes obtuvieron por ello el Premio Nobel del año 53. Prácticamente este ordenamiento, como se ve aquí en la foto, viene a ser la base del DNA y la base de toda la biología molecular moderna. James Watson, en el año 80, reinició nuevamente su carrera y estuvo entre los iniciadores del proyecto Genoma Humano. En este proyecto Genoma se trata de obtener pedazos de DNA y estos pedazos tratan de descifrar cuáles son los genes involucrados en ello. De esta manera se ha logrado aislar genes y obtener la lectura del DNA hasta en el humano. Esto se logró en el año 2002. El proyecto Genoma, iniciado por Watson, pero del cual posteriormente se retiró, permite, como se ve en el esquema, secuenciar el total de bases nitrogenadas. El genoma humano ya se descifró en junio del 2003. Lo que vemos en la imagen es al lado izquierdo una serie de genes con sus bases nitrogenadas. En el lado derecho se ve unos códigos D35, D3S que corresponden a los genes. Y en el extremo prácticamente derecho encontramos un cromosoma. El cromosoma viene a ser la unidad visible donde se encuentra el DNA enrollado. Y ahí vemos el código de estos genes. El jefe del proyecto Genoma Humano fue Francis Collins. Luego que James Watson dejó la organización, él entró con una organización privada llamada Celera. Hoy en día hay más de 2000 organizaciones de este tipo, todas enfrascadas en aislar genes y ver su inserción en otros organismos o encontrar cuál es la función del genoma humano. En el proyecto Genoma Humano, nuevamente vemos aquí en la imagen los cromosomas. Estos son 46 en el ser humano. Cada especie tiene su propio número de cromosomas. Y en este caso se ve en la imagen lo que se llama el banding, bandaje, que por medio de diversos colorantes fluorescentes nos permiten ver en bandas la agrupación de genes. Aquí vemos 22 que están solos, pero en realidad son 22 pares. Ello daría 44 cromosomas. Luego el X y el Y, que son los cromosomas sexuales. Cuando hay dos X, el individuo es una mujer. Cuando hay un X y un Y, el individuo es masculino. La idea más poderosa en la ciencia ha sido el descubrimiento del DNA, porque a partir de allí se está estableciendo herramientas moleculares, se establece también lo que es la base de la ingeniería genética, es decir, sacar un gen del ser humano y ponerlo en una bacteria. A partir de ello, existen actualmente más de 2000 productos obtenidos por ingeniería genética por esta técnica que se llama el DNA recombinante. Tenemos aquí a Charles Darwin en una de las fotos clásicas. Él salió de Inglaterra a bordo de un buque que era el buque Beagle. Y en el buque Beagle iban a dar la vuelta al mundo. Se establecieron en las Islas Galápagos durante aproximadamente 2 años. Y allí él recogió evidencias de todas las formas de vida que existían en ese momento. Se dio cuenta
de que en las diferentes islas había diferentes animales y que no guardaban relación unos con otros. Sin embargo, los que estaban dentro de una misma isla mostraban características diferentes. A partir de allí, formuló su teoría de la evolución, es decir, que los seres iban adaptando a su ambiente e iban tomando las mejores adaptaciones. Esta es la idea básica de la evolución de Darwin. Luego de este viaje regresó a Inglaterra y publicó su obra. Este número del Scientific American, que es una de las revistas más poderosas en cuanto a ciencia, que debía ser lectura obligada para todos los que tienen que ver con salud, se dedica solamente a la evolución de Darwin, su teoría, y nos da una ilustración completa de toda la selección natural, desde la formulación de la teoría hasta los medios moleculares de prueba. Tenemos aquí dos frases que se refieren a la obra de Darwin. La primera que dice: el genio de Darwin radica en que su teoría es capaz de unificar hechos biológicos separados en una sola teoría unificadora. Esto es importante porque podemos tener una serie de ideas, pero hasta que no tenemos una teoría que las unifique, no podemos dar una explicación posible. El gran mérito de Darwin es que nos da una teoría unificadora sobre la cual se puede decir adaptación X, y esto se incorpora al ser vivo. Esto modifica el DNA y nos da una nueva adaptación. Así los seres más adaptados son los que viven dentro de su ambiente. El legado de Darwin ha tenido una enorme influencia en la política pública en la sociedad. Por ejemplo, se sabe que si se pesca excesivamente ejemplares grandes de una población, entonces irán quedando los más chicos. Esto ya fue descubierto por los chinos hace más de 14.000 años. El famoso perro pequinés que conocemos originalmente eran animales muy grandes, de unos 300, 400 kilos, que mataban a la gente. Ellos lo que hicieron fue capturar a estos animales, mataban a los más grandes y a los chicos los volvían a soltar al medio ambiente. De esta manera fueron obteniendo cada vez perros más chicos y que ya no eran peligrosos. En segundo lugar, si usamos antibióticos en forma excesiva, entonces si yo tengo una amigdalitis y tomo un antibiótico muy fuerte, las bacterias que quedan son resistentes, han evolucionado, y estas la siguiente vez ya no serán susceptibles al antibiótico. Sin embargo, hoy en día, la principal carga de enfermedad se da por obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, que se deben justamente al desequilibrio que nosotros imponemos sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, la obesidad y la diabetes se deben al excesivo consumo de carbohidratos y grasas, y obviamente esto lleva a una carga genética que va a dar más obesos, más diabéticos y más carga de enfermedad. Aquí tenemos un panel de la revista Scientific American. Dice: la evolución antes y después de Darwin. Destaca en el año 1735 la publicación por Carl Linneo del Sistema Naturae, donde estableció la taxonomía. En ella, él puso nombres a todas las especies en latín. En el año 1865, posterior a la publicación por Darwin del origen de las especies, el monje Gregor Mendel hizo el primer trabajo sobre la evolución, al cruzar guisantes y obtener caracteres recesivos y dominantes. Posteriormente, como se ve, en el año 1925 hubo un famoso juicio en la Corte de Tennessee en que se demandó a un profesor por enseñar la teoría de la evolución y, según los jueces de aquel tiempo, negar la creación divina. Hace 150 años, que es lo que se celebró el año 2009, Darwin envió copias de su primer manuscrito para obtener opiniones de los expertos. Él decía: todos los seres vivos descienden de uno de pocos ancestros. Los organismos lentamente cambian y se diversifican por un proceso completamente natural, siendo las diferencias heredadas. Y los individuos con rasgos más favorables producirán más descendientes que aquellos con rasgos desfavorables.
Esta es una consecuencia de la teoría de la evolución y se llama pues la sobrevivencia del más adecuado. Cuando no tenemos una adaptación que nos permita sobrevivir, entonces esa especie desadaptada va desapareciendo. Tenemos aquí otro panel en el cual se ve el nacimiento de Darwin en 1809. Luego, en el año 1830, Charles Lyell publicó un capítulo llamado Principios de la Geología. Él fue el primero en estudiar en el Gran Cañón, como se ve aquí en la imagen, las capas geológicas sucesivas, y fue el que estableció los fundamentos de la teoría de que en la Tierra se han ido dando evoluciones en forma de aparición y desaparición de especies. En el año 1831 es que sale Darwin a bordo del Beagle, que era un barco inglés naturalista con el cual llegó a las Islas Galápagos. Y en el año 53, James Watson y Francis Crick descubren la estructura del DNA, sentando las bases de la biología molecular moderna. Sin embargo, Mendel fue el que primero realizó la demostración de cómo las características pasan de padres a hijos. Él cruzó guisantes y obtuvo guisantes rugosos y guisantes lisos. Él demostró que estas dos características se daban en forma matemática. Sin embargo, recién en el año 1953, gracias al descubrimiento de Francis Crick, se vio que estos genes están en el DNA. Se llamó primero entidades, y luego se dio el nombre de gen, que es una palabra que significa carácter. Y también se descubrió que si hay un cambio en un gen, cambia la estructura del ser vivo. Esta es una mutación. La mutación es permanente, y si es una mutación muy marcada, puede llevar a la eliminación del ser vivo. En el año 2003 se completó el proyecto del genoma humano, en el cual se determinó que el genoma de una sola célula de un ser humano tiene 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas. Aquí es necesario hacer una aclaración de que hay gusanos, por ejemplo, que tienen casi este mismo número de bases nitrogenadas. El chimpancé tiene casi el mismo número. Sin embargo, estos no han evolucionado a nivel del ser humano. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Estos genes que están en esos 3.000 millones de bases nitrogenadas, algunos se expresan y otros no. En el ser humano se expresan aquellos que nos dan la inteligencia, el lenguaje, la capacidad de manipular. En cambio, el gusano puede tener los mismos bases nitrogenadas, pero no ha evolucionado en esos genes. Más o menos establecido que un ser humano tiene una variación en una de cada 1.000 bases en referencia a otro ser humano. Es lo que nos da la individualidad. Cuando buscamos la variación genética, como se ve en esta lámina, tenemos que llegar a nivel de los átomos. Y los átomos están en las bases nitrogenadas del DNA. Como vemos en esta lámina, en los dos paneles inferiores, el cambio de un carácter, en este caso las flores que están en el segundo panel, se debe a cambios de genes. Todas las cosas vivientes se han originado de uno solo o de unos pocos seres originales. Los organismos van cambiando por un proceso completamente natural, es decir, incorporando variaciones para hacerse más adaptados a su medio ambiente. Así los individuos con rasgos más favorables darán más descendientes que los que tienen rasgos desfavorables. Por ejemplo, si nosotros ponemos en una habitación de hospital luz ultravioleta, las bacterias que están allí sufren mutación, pero sufren una mutación que les es desfavorable y desaparece. Este es un método común de esterilización. El cáncer es también una mutación. Charles Darwin vio que las variaciones al azar en los seres vivos sustentan el terreno teórico y eso lo hemos explicado. Sin embargo, los científicos modernos revelan cómo tal diversidad se origina en los cambios en el DNA y se puede crear criaturas e incluso culturas complejas. Si yo soy capaz de cambiar los genes, también puedo crear nuevos seres vivos.